Buenas tardes, buenas noches, bueno, depende del horario que estén. Hoy tenemos un nuevo programa económico con un cambio importante. Resulta que la semana pasada estuvimos hablando con Santiago Fraschina, mi coequiper, de las nuevas generaciones y parece que alguno agarró la motosierra y está trabajando. Juli, si tienen por ahí el videíto para mostrar lo que pasó. Se acabó solo el género. No, ese creo que no era. Se acabó. El telonero. Así que estuvo, la verdad, muy lindo. Estuvo también como moderador Lucas Gobo, que es el que coordinó conmigo el libro. Y nada, le uno de esos jóvenes que nos van a reemplazar rápidamente a nosotros, que estamos de capa caída ya. Por suerte, escuchá. que se nubla un poco el día y ya decimos... Hay que empezar a invitar también a Sub 30. Sub 30. Bueno, podemos hacer así como hicimos cuando los invitamos a Joaquín y a Cata, claro. Cada 3-4 programas meter unos Sub 30, ¿no? Economistas recibidos, pero Sub 30. Sí, recibidos. Bueno, ahí se puede ver muy claramente cómo yo le advertí al pelado que había alguien que lo iba a reemplazar rápidamente. Di nombre y apellido de la persona que lo iba a reemplazar, que ahora está con nosotros. Lucas, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Bien, ¿sos Sub 30 o no? No, es más, no te lo dije, pero hoy cumplo 31 años. ¡Ay, feliz cumpleaños! Gracias, ¡Felicidades! Bueno, no cumple con los requisitos que teníamos, no. Producción, por favor, la próxima no me mientan con la edad de los participantes. Pero bueno, ¿y qué? Tenés más pelo, es cierto. Soy un poco más joven que Fraschina. Sos un poco más joven, tenés más pelo. ¿En dónde estudiaste? En la UBA. ¿En la UBA? Sí. Sí. ¿Cuándo te recibiste? En el año 2018, ya hace unos años, 6 años. Mirá, en el año del acuerdo del FMI. Así es. Atravesado por un acuerdo. Yo me recibí en el 2001, también había acuerdos con el FMI en ese entonces. Creo que toda la generación economista venimos con un acuerdo del FMI bajo el brazo. Yo entré a estudiar cuando no había FMI en la Argentina, en el 2012, pero me fui con el FMI. Sí, es así, o entrás o salís con el FMI de algún modo. Bueno, Lucas va a estar hoy en el lugar de Santiago, un lugar difícil. Una vara alta. 100%. Vos igual a Santi lo conocés. De hace muchísimos años. Yo empecé a trabajar con él en la Universidad de Avellaneda en el año 2016, cuando todavía estaba cursando en la facultad. Mira, y también, justo la semana pasada hablábamos de Lucas porque compiló junto a Santiago Fraschina el libro sobre los 3 modelos en disputa, ¿no? El del modelo desarrollista, el modelo neoliberal y el justicialista. Que se presentó la semana pasada y por eso estábamos hablando de él, que rápidamente agarró la motosierra y le sacó la silla. Vi mi situación y me di el gol. Vamos a ver, yo voy a ver, vamos a hacer la prueba también con nuestra audiencia, a ver qué hace, porque yo, viste, yo no me caso con nadie. Hay que ver los resultados, los números. Vamos a ver los números de esta sesión. Bueno, con Lucas, él es experto en el sistema provisional, así que justo estamos en una situación bastante compleja en estos días porque el presidente Javier Milei anunció que quiere vetar la ley de movilidad jubilatoria que se había aprobado en el Congreso hace poco tiempo. Él dice que los diputados y diputadas que impulsan esta ley, que tiene más de 2/3 o más o menos por ahí, son degenerados fiscales, ¿no? Entonces, los degenerados fiscales tienen que ser combatidos. La forma de combatir esto es el Javeto, quiere vetar esta ley. Y entonces vamos a charlar un poquito de qué significa vetar esta ley, por qué él dice que son degenerados fiscales, así que nos trajo algunos datos el señor Lucas. Sí. Primero aclarar, que la ley sale con el apoyo de todos los partidos políticos, con excepción de la Libertad Avanza, así que en ese caso entraría dentro de la categoría de degenerados fiscales también sus aliados del PRO. Sí, que de hecho Macri al otro día salió con un tuit, ¿no? Medio de... Raro. Alguna periodista dijo el pacto de la milanesa. Claro. Ahí está. Sí, el proyecto de ley, o mejor dicho, la ley sancionada, que todavía no fue obviamente reglamentada y va a ser vetado por lo que se sabe, lo que planteaba era un aumento del 8,1% de la totalidad de las jubilaciones, de todas, independientemente del monto. Y esto era porque cuando se cambió la movilidad, a partir del mes de marzo, lo que se hizo fue comerse un mes. ¿Sí? Claro, el mes de enero. El mes de enero, exactamente. El mes de que tuvimos 25% de inflación. Casualmente. O sea, diciembre 25, enero 20. Exacto. 25-20 y después ya desciende al 13%. Entonces lo que hace la nueva movilidad es agarrar directamente la inflación de abril. La de febrero, no la de enero.
Entonces, al hacer eso, se comen esos 8 puntos que lo que la ley hace los restituye. Eso por un lado, pero además plantea que ningún jubilado o jubilada puede ganar menos del 9% extra de la canasta básica total. O mejor dicho, todos los jubilados y jubiladas van a ganar como mínimo un 9% más que la canasta básica total. Hasta el momento están ganando menos, o sea, la jubilación mínima claro. está por debajo de la canasta básica. Lo que pasa es que tenemos un bono que son 70.000 pesos, que hace que se acerque un poquito a la canasta básica, pero digamos, si no hay este cambio, si no se hace este cambio, los jubilados, sobre todo los de la mínima, que son casi el 70%, 65% más o menos de del mínimo, 60%. estarían por debajo de la línea de pobreza. Exacto. La jubilación mínima hoy en realidad se encuentra en 225.000 pesos. Eso es lo que se dice el beneficio. Después se otorga un bono por beneficiario, es decir, por jubilado o jubilada, que hay algunos que tienen 2 beneficios mínimos, ¿no? Pero a aquellos que ganan solamente una mínima se le otorga un bono de 70.000 pesos. Bono que está congelado desde marzo a la fecha, ¿no? Tenemos una inflación del 200% en lo que va del año, el bono se encuentra congelado. Bueno, pero ese bono lleva la mínima de 225.000 a 295.000 pesos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucedería con esta ley? Bueno, ese piso mínimo que podría recibir un jubilado ascienda a 317.000 pesos, ¿sí? Entonces ahí tenés unos 20 y pico mil pesos más de lo que... O sea, lo que estamos haciendo es absorber el bono como parte de la jubilación, es decir, que ya no va a depender de que tengas ganas o no de romper el chanchito para pagarte el bono, va a ser un derecho ya del jubilado recibir ese monto, y además este otro fragmentito, digamos, que se le añade para que supere la canasta básica y no sean pobres. Exacto, hoy la canasta básica está en 291.000 pesos, así que la supera apenas por 4.000 pesos, o sea, son todos los jubilados casi pobres. Lo cual es un problema porque muchos jubilados, como recién decías vos, cobran la mínima, por lo cual pasarían muchos por debajo de la línea de pobreza. De hecho, esta mañana Daniel Goyan compartió un tuit que muestra una resolución del PAMI de que está por dejar sin el 100% de los... O sea, sin la cobertura del 100% un montón de remedios, sobre todo para los que hay una pareja conviviente de jubilados que junten más del valor de 3 jubilaciones mínimas. Exacto. Y si sos solo, digamos, que tengas una jubilación y media, o sea, un 1,5 de la mínima, es decir, van a quedar solamente los de la mínima y después los demás que... Imagínate una pareja que vive estamos hablando de 900.000 pesos, más Exacto. o menos 3 jubilaciones mínimas, Sí, o sea, sí. una pareja de jubilados que cobra 900.000 pesos entre las 2 jubilaciones, dejaría hoy de tener la cobertura del 100% de los medicamentos. Sí, exactamente. Y vos ahí lo que tenés es, como recién bien decías vos, que los 70.000 pesos estos que están dentro hoy de la jubilación están congelados, entonces no son sensibles a futuros aumentos. Lo que permitía esta ley también es que la totalidad de la jubilación aumenten conforme avance la inflación. Entonces ahí habría una diferencia importante con lo que sucedía previamente. Esta situación generaría un gasto extra o una inversión, depende cómo se lo quiera ver, depende del lado, del 0,6% del PBI. 0,6% del PBI, dice Milei, que pone en jaque el superávit Eso nos transforma en fiscal. degenerados. Que, claro, nos transforma a todos los que bancamos esto en degenerados fiscales. Lo que queda claro también es que, bueno, nosotros venimos diciéndolo desde el principio de este programa, que ese superávit fiscal que dice que tiene Javier Milei, en realidad un tercio casi está explicado por los jubilados. Exacto, está casi todo explicado por jubilados y por la eliminación de la obra pública. Sí. La obra pública, o sea, en nuestro presente, en nuestro futuro, que ya no se construye, en las carreteras, en los hospitales, en las escuelas, eso explica un tercio casi del ajuste, y otro tercio lo explican estos jubilados que hoy son la casta, obviamente. Exacto. Son la casta y la gente del mal, porque él dijo que ni la casta ni la gente bien lo iba a pagar, ¿no? Así que nos mete también a nosotros en Entonces ese... 0,6% sería esta inversión, como decís, una inversión social. Sería salvar de la pobreza a los jubilados. O sea, 0,6% cuesta que los jubilados no se conviertan automáticamente en pobres cuando Milei vete esto. Jubilado que, como recién decíamos, tienen que vivir con 295.000 pesos al mes, que en realidad la jubilación es de 225.000. Un día estos se levantan cruzados y dicen, bueno, a partir de ahora cobran 225.000 y estaría dentro de los márgenes de la ley. No, pero, o sea, la numerología, yo sé que a veces a la gente le complica, pero recién decía Lucas, 295.000 y la línea de pobreza es 291. O sea, son 4.000 pesos que te separan de Exacto. ser pobre. Nada, es... siempre, ¿no? El sistema previsional siempre trae un montón de debates y discusiones.
yo recién decía, más de un 65% tiene el haber mínimo. Cuando hablan de sostenibilidad del sistema previsional siempre miran a las mujeres. Exacto. Porque mayoritariamente las mujeres han entrado gracias a las moratorias que se han hecho una y otra vez, pero que tiene una explicación muy, muy importante. Una explicación muy importante es que la primera ocupación o la segunda ocupación laboral, depende del momento en el que estemos, que tienen las mujeres en la economía es ser empleada doméstica. Hay más de 1.200.000 mujeres que trabajan como empleada doméstica. De este 1.200.000 mujeres que trabajan empleada doméstica, el 80% lo hace de manera informal, es decir, no tiene ni un aporte. ¿Por qué no aportan? ¿Porque no quieren? No, porque tienen un patrón, una patrona que no les paga los aportes, porque tienen una relación asimétrica y una desventaja para poder negociar ese pago de aportes, porque muchas veces están mal informadas y les dicen, no, si te pago los aportes te van a sacar la UH, cosa que no es cierta. La UH, las tarifas sociales y todos los planes sociales son compatibles con el régimen de casa particular. Lo único que se están perdiendo estas mujeres es tener los aportes para poder jubilarse, además de obviamente tener las licencias de maternidad, las licencias de enfermedad. Digo, ahí hay como una fantasía, ¿no? De que quienes se jubilan ahí son malos y malas, que escaparon del sistema, que no quisieron aportar. Totalmente. No, y vos fíjate que ahí lo que siempre a mí me surge con esta cuestión es una pregunta práctica. Bueno, ¿qué haces con las personas que hoy son mayores de edad, que tienen 60 y 65 años, que no están capacitadas por ahí físicamente a esta altura para seguir desarrollándose en el mercado laboral y no tienen un ingreso? ¿Qué haces? ¿Las dejas morir? Sí, bueno, tienen la pensión universal por adulto mayor, que es otro certificado ya de indigencia ni de pobreza, porque es un 80% de la mínima, o sea que es un 64% del salario mínimo, quiere decir que no llega, no sé, debe estar ahí entre la línea de indigencia y la línea de pobreza. Pero que además no todos pueden ingresar a esa pensión universal. Es mentira que es universal. Primero, si sos extranjero tenés que tener 20 años nacionalizado en el país, también se hace un análisis socioeconómico, entonces hay un montón de factores que influyen en el hecho que por ahí no puedes cobrar. Y además también, eso yo no lo había prestado atención, lo escuché un día a Ismael Bermúdez comentando que él es jubilado y que sigue trabajando, y con la PUAM, por ejemplo, no puedes recibir la PUAM y seguir trabajando. Hay muchas personas que son jubiladas y siguen trabajando porque no pueden, no llegan a fin de mes con estos números que estamos hablando, ¿no? Pero yo lo que quiero reafirmar, ¿no? Nosotros cuando hablamos de las moratorias, muchas veces se dicen que son para las mujeres que no hicieron nada, las señoras de Palermo y Recoleta que no sé qué, ¿no? Está como esa fantasía, yo la he escuchado desde, no sé, Lucas Laspina a Miguel Ángel Pichetto, digo, un montón de gente repitiendo esto que, primero que es falso. Es erróneo, sí. Es erróneo, hay un porcentaje muy pequeño de mujeres con mucho dinero que han ingresado por vía de la moratoria, y vos incluso tenías algunos datitos de eso también. Sí, la realidad es que las moratorias que se llevaron a cabo en 2005, 2007 y 2014 tuvieron un impacto muy fuerte, sobre todo, como decías vos, en el universo de las mujeres, que hasta el 2003 solamente el 60% cobraba una jubilación y al 2015 el 93% ya cobraba una jubilación. También tuvo un impacto positivo en los varones, por supuesto, pero fue menor porque ya tenían un piso de mayor cobertura por el hecho de que la informalidad afecta mucho más a las mujeres. Pero además, este impacto fue en los sectores más bajos, en los sectores medios y bajos, porque las moratorias, las de 2014, no las previas, pero las de 2014, tienen en cuenta factores socioeconómicos. Lo mismo se hizo con el sistema de pago de deuda previsional en el año 2023, que es la última moratoria que Milei quiso eliminar en la ley de bases, que son moratorias que tienen en cuenta el nivel socioeconómico de la persona y el grupo familiar para analizar si corresponde o no acceder a la moratoria en pagos. Y en caso que no pase el socioeconómico, puede hacer una moratoria, pero en un solo pago pagar la deuda que tiene y así acceder a la jubilación. Y eso es otra cosa, porque dicen, no aportaron nunca al sistema, no sé. No es cierto tampoco que no hayan apagado. Primero que tuviste que tener algunos aportes para poder entrar en moratoria. Una vez que entras a la moratoria, lo que se te hace, se te descuenta de tu haber eso que estás adeudando, ¿no? De hecho, hubo una ley que se aprobó en el año pasado, ¿fue, no? ¿La de tarea de cuidado? No, la ley de pago de deuda previsional. Eso fue en 2023. Eso fue el año pasado, se aprobó en el Congreso de la Nación la ley de pago de deuda previsional, que es justamente formalizar esto y decir, estos trabajadores o trabajadoras que adeudan años de aportes pueden pagarlo. Y ahí teníamos una plaquita, porque también hay datos de la realidad que yo creo que mucha gente no sabe, que por ejemplo, solamente 1 de cada 10 mujeres que está cerca de la edad de jubilarse, solo 1 de cada 10 tiene cerca de
más de 20 años de aporte era el Exacto. dato, ¿no? O sea, vos podés estar las mujeres se jubilan a los 60 años, podés estar, no sé, en los 58 años y tener 20, 22 años de aporte, todavía te falta, no puedes tener 10 años de aporte. Esto se debe a nosotros acá lo decimos un montón, ¿no? La inserción laboral de las mujeres es mucho más precaria, las mujeres entran y salen al mercado laboral, muchas veces trabajan en la casa cosiendo, haciendo souvenirs, limpiando en casas ajenas, cuidando personas, en tareas comunitarias, todas que no son reconocidas, que no Totalmente. tienen un salario formal, que no tienen los aportes, y eso significa, igual siguen trabajando. Y ese dato que decíamos recién, de que solamente 1 de cada 10 tiene los aportes suficientes para poder jubilarse sin una moratoria, también se ven los varones en un poco más, pero también es un número importante porque solamente 3 de cada 10 varones están en esa situación también. Totalmente. Además, lo hablamos fuera de cámara, la situación del RIGI que plantea el gobierno, cómo el gobierno es tan displicente en el hecho de decir, bueno, las empresas pueden acceder a moratorias, o mejor dicho, pueden no pagar impuestos, pueden, un montón de facilidades a la hora de cumplir con sus obligaciones impositivas, y un trabajador que por ahí no cumplió con los años de aporte porque el empleador no hizo los aportes correspondientes, o porque el mercado de trabajo en Argentina sufre informalidad hace por lo menos 30, 40 años, de una informalidad altísima que además llega al país por sobre todo con las políticas neoliberales de los 90, ¿no? Las mismas que se están intentando implementar ahora. Entonces, no es una responsabilidad de la persona a la cual se le debe pagar una jubilación, sino que es una responsabilidad, en todo caso, de la sociedad en la que vivimos. Sí, es como vos y de las tenés una empresas. empresita, yo te contrato a vos, te dejo ahí precario, no te pago los aportes, no te doy aguinaldo, no te doy licencia. Si tenés que estudiar, no sé, arreglate y venime estudiado desde tu casa, pero acá no me molestes. Y cuando vos querés ir a jubilarte, no tuviste los aportes, te dicen, no señor, váyase de aquí, no sea un parásito y un degenerado fiscal de los pobres trabajadores que se aportaron. Pero yo, que es la empresaria que te tuve en negro a vos durante años, puedo ir y buscar una moratoria y decir, ay, pero ¿saben qué? Mejor lo voy a formalizar a estos últimos años que le quedan, y voy a pagar los aportes, y a mí me van a hacer los descuentos y me van a dar la posibilidad. O sea, yo como empresaria puedo regular a quienes quiera, quienes me caigan bien, pero a vos no te van a dar nada. Sí, ahora puedo tener hasta 5 trabajadores sin ni siquiera tener una relación de dependencia y pagando monotributos, cuestiones raras que salieron ahora con la nueva ley de bases. Pero además, digo, la cuestión básica del hecho de lo que decíamos antes, ¿qué hacemos con las personas que no se pueden jubilar en caso que no accedan a una moratoria? ¿De qué forma reacciona el Estado ante la necesidad de las Serán personas? pobres, querido. Serán pobres. Serán Indigentes, pobres, no tendrán indigentes. O sea, ya si te jubilás, medio que te dan un certificado de pobreza. 100%. En este gobierno eso está ahí por verse. Y además, una cosa más que está Aparte buena. ya lo dijo señalar. Mondino también. Mondino dijo, ¿te acordás cuando habían los créditos y que si le iban a dar a los viejos, no? También. Dijo, sí, si igual se van a morir, ¿para qué le vamos a dar Terrible. crédito? ¿Para qué le va a dar una jubilación si se está por morir igual? Terrible. No vengan acá, degenerados fiscales. Sí. Bueno, ¿Ves? una cuestión Él ahí. es una cría de Santiago Frachina, un degenerado fiscal, Degenerado fiscal. de primera línea. ¿Cómo vas a querer pagarle un poquito más a los jubilados? Escuchame una ¿A quién se cosa. le ocurre? Aparte me estás rompiendo el superávit. O sea, Caputo acaba de definir que va a bajar el impuesto país que él mismo Que él subió. mismo subió, sí. ¿No? Quiere decir que va a dejar de percibir ingresos para el fisco. Y para eso sí hay plata. Para dejar de percibir ingresos para el fisco O hay para plata. bajar la alícuota de bienes personales también. Para bajar la alícuota de bienes personales, que era 0,44 Sí, también, sí, ¿no? de los más bajos del mundo. Es decir, 0,44 es lo que se va a perder de recaudar el Estado por bajar la alícuota de bienes personales, 0,6 es lo que sale en las jubilaciones, no sé cuánto se va a perder ahora con impuesto país, pero digamos que hay plata para ahorrarse con impuestos que pagan algunos, pero... Es que creo que ya a esta altura del partido quedó clarísimo que el gobierno no es que tiene, si bien tiene una retórica en torno a la cuestión del déficit fiscal, el trasfondo es que lo que buscan es generar una distribución de ingresos distinta a la que había hasta el momento, cambiar el status quo, empeorarlo, pues ya de por sí era bastante malo, empeorarlo y darle más a los más ricos y sacarle a los más pobres. Sí, bueno, las mujeres ya sabemos que se vayan a laburar, esto de los trabajos de cuidados, esto de cambiar pañales, de quedarse en la casa, ya no funca más. Esa jubilación por cuidados que había por ahí, ¿qué onda? ¿Sigue existiendo también? Bueno, por ahora sí, el problema de esto es que esa jubilación lo que permitía era un acceso más fácil a la moratoria. Si la moratoria se cae,
la tarea de cuidado también en cierto punto. Eso ¿Y qué era la jubilación por cuidados? Lo que te permitía el programa de tareas de cuidado era que vos por cada hijo o hija que tenías te daban un año más de aportes, por así decir. Cambiaba de hijos por años. Por año, exactamente, en el sentido de reconocer esos años de trabajo como madre. Y además también tiene un sentido en términos socioeconómicos. Es que si ese hijo había cobrado por un año la UH, cada hijo correspondía a 3 años de aportes. Entonces, si por ejemplo vos tenías 3 hijos que cobraron la UH, correspondían a 9 años de aporte. Por lo cual, si ya tenías esos 9 años aportados, más la moratoria, bueno, solamente necesitabas 21 años de moratoria y no 30. Entonces era más barata. Mira, los hijos al final te servían. Claro. Ahora lo vamos a traer a Esper que va a decir, ves que se embarazan para jubilarse. Ya se embarazan para un par, se embarazan para jubilarse. Totalmente. Todo, es tremendo. Al final un negocio en embarazarse. Sí, yo que no me embaracé, acá me estoy perdiendo un montón de Es lo que te guita. perdiste. Ahora voy a tener que aportar, Sí, no sé sí, cómo voy a hacer. Bueno, entonces, recapitulando, como Volviendo. le gusta decir al pelado, está en riesgo este aumento que podrían recibir los jubilados, está en riesgo que los jubilados se conviertan automáticamente en pobres el mes que viene si Sí. Javier Milei veta a los degenerados fiscales. Y estamos hablando de un 0,6 puntos del PBI que serviría para mejorar la calidad de vida que viene estando mal, viene bastante mal. No estábamos hablando en abstracto, porque también hay muchas cosas, viste, que uno dice, bueno, por momentos muchos mostraban la imagen de Cristina vetando en su momento esto que... Como dice ella, también hay que leer textos y contextos, ¿no? Porque también estamos hablando de un contexto muy diferente en ese momento al actual. Es que lo que se planteaba en ese momento era la ley del 82% móvil y era un contexto donde la jubilación mínima argentina era la más alta de toda Latinoamérica en dólares. Sí, totalmente. Entonces era bueno pagar más sobre esa base. Hoy es pagar más sobre la base de la Hoy pobreza. estamos hablando de que los jubilados pasen la línea de pobreza. Exacto. De eso estamos hablando. Y cuando Milei dice que son los degenerados fiscales, los del PRO, los de los bloques federales, los de los bloques de innovación, los de la Frente Izquierda, toda Unión por la Patria, está diciendo que él está de acuerdo en que los jubilados sean los que paguen el ajuste, Totalmente. que sigan siendo los que pagan el ajuste en una Argentina que está con 55% en el último De indicador de niveles de pobreza. Así que, bueno, lindas noticias Lindas nos traes noticias. vos, ¿eh? No, Con razón el no fui pelado yo. no quería venir. Él se ahorra. Se Él salteó quiere- esta semana Él vino la otra vez, complicada. hablaba de los pañales, el Día del Niño, Claro, los más regalos, divertido. ¿no? Bueno. Pero había datos buenos de industria, ¿o no? Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. ¿Hay buenos? Industria y consumo, ahí estamos muy bien. A ver, ¿qué nos trajeron los chicos de la industria? Bueno, Came. Mirá, hay una B corta. Una B corta. Buenísimo. Sí. Al revés. Está invertida. No, bueno, lo que está pasando, es lo que un poco ya todos sabemos, Came es la cámara de comercio minorista empresarial, y lo que hace Came es mostrar un poco la producción a lo largo del último tiempo, cómo fue evolucionando. Y bueno, estamos hoy en día en una caída del 17,8% en el mes de julio respecto al mismo mes del año pasado. Además, de la totalidad de las máquinas que tiene la industria, se están usando solamente el 60%. Eso ni en la pandemia creo que pasó. No, ni en la pandemia. Incluso los datos del INDEC, que están un poco más atrasados, hablan del 58%, pero bueno, esos son datos del mes de junio. La realidad es que, bueno, hablando un poco de la B corta, tanto estos datos como los datos de consumo en general, que también la semana pasada... Había datos de consumo también, a ver. Ahí no sé si hay... Bueno, Uf. esta semana desde la UNDAP publicamos este informe. Acá esta plaquita un poco lo que muestra es que el primer semestre de 2024 cayó un 11,6% respecto al mismo semestre del año pasado. Y fíjense que esto no sucedió, como bien decías vos, ni siquiera en la pandemia. Es una realidad un poco de lo que estamos atravesando hoy en día. Hay una caída del consumo, hay un aumento de la pobreza, una caída de la producción. Y esto se da en un contexto en el cual el gobierno parecería que esto no toca ni pincha, como que nosotros no nos hacemos cargo de esto, nosotros ordenamos la macro, suponiendo, ¿no?, que la macro es solamente inflación y tipo de cambio, y el resto se debería arreglar por sí solo. Bueno, no estaría pasando. Sí, no, la mano invisible del mercado funciona solamente para los amigos bonistas e inversores externos y fugadores de divisa del Toto Caputo. Para ahí sí hay una buena mano invisible, y acá, como vemos, hace rato que no se reacomodan estas variables. Nosotros venimos siguiendo también, la otra vez estuvimos hablando de un informe de la Cámara de Comerciantes que decía que la gente ya se endeuda con la tarjeta, pide fiado, que ya no da un abasto, ¿no? Como que consume la segunda, tercera, la cuarta marca.
ya Exacto. que hay mucho reemplazo en los consumos, que se ha recortado alimentos, que se han recortado medicamentos. Así que Bueno, en este sentido, también el INDEC publicó, junto con el informe de supermercados, cuánto se gasta en tarjeta de crédito y cuánto se gasta en efectivo. Y el año pasado, en la misma época, el gasto en tarjeta de crédito había sido del total de las compras un 40% y hoy es del 60%. claro, sí. Entonces habla de la capacidad de compra que tiene la familia. Sí, ya estás tarjeteando todo. Bueno, antes de invitar a nuestra invitada del día de hoy, que tenemos un lujazo, un lujo, y tenemos una de chismes para hablar con ella, vamos a realmente aprovecharlo. No quería dejar pasar, aprovechemos que nos queda un ratito, un hecho que sucedió ayer en el Congreso de la Nación, la Comisión de Mujeres que dirige Mónica Macha invitó a Cunio Libarona, al ministro de Justicia, a que venga al Congreso a dar explicaciones de qué está pasando con las políticas de género, ¿no? Ahora que los libertarios son todos feministas, Sí, que los libertarios están ahí mostrando cómo nosotras y nosotras, sobre todo las mujeres, somos las culpables claro, de toda la violencia de género. Entonces se le fue a preguntar qué pasó con el recorte del programa Acompañar, qué pasó con la línea 144. Ustedes saben que el Ministerio de las Mujeres fue absorbido primero por Petovelo y luego después hubo un recambio ahí que fue a parar a Justicia, y Cunio Libarona decía esto que vamos a escuchar en estos segundos. Se acabó solo el género, solo el género. Nosotros vamos por otros valores. Nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Bueno, esto que pasó ayer es realmente, yo creo que lo único que podemos decir es que es repudiable, ¿no? Subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro. Un minutito, señor ministro. Bueno, podemos Esto es a la cortar. noche, se puede decir Sí. que es un sorete, ¿no? Una palabra Sí, así. sí, Se puede usar esa palabra, se bien. puede usar esa palabra. Yo creo que no hay otra palabra para describir lo que acaba de pasar. Bien. Esto pasó ayer y bueno, fue una cosa de locos. Por Bien. suerte tenemos muy buenas representantes ahí que le dijeron de todo. Y sobre todo le dijeron que hay leyes y que él tiene que hacerse cargo de esas leyes que hay. Argentina es un país pionero en la ley de identidad de género, en el matrimonio igualitario. Somos un país que respeta la diversidad sexual. Es que les niega la existencia directamente. Les niega la existencia. Bueno, de hecho estuvo un diputado, Maxi Ferraro, que dijo yo soy gay, ¿no? Bueno, estuvo también Esteban Paulón, que también es parte del colectivo de la diversidad de género. Y muchas compañeras también feministas que estaban ahí, que la verdad que no lo podían creer, porque lo que dice esto va en contra de todos, no solamente de la ley de Argentina y los estándares que se vienen trabajando desde el Estado, sino también de Latinoamérica y las discusiones internacionales. Totalmente. ¿No? Esto creo que hoy ponía alguien que solamente en algunos países muy que viven en 5 siglos atrás podemos encontrar una declaración de este tipo. Bueno, también eso podemos aprovechar después para hablar con nuestra invitada, ¿no? Pero incluso uno de los mejores amigos de Milei, Elon Musk, está en estas mismas líneas, se puso muy nervioso porque Tengo entendido que no reconoce a su propia hija. su propia hija porque cambió de sexo, y entonces como cambió de sexo ya no es más, y entonces está en contra de la ideología de género. Bueno, todo esto es algo que yo creo que desde los feminismos obviamente vamos a estar para la defensa de esto, porque realmente no es solamente un discurso. Esto ya se ha visto en que echaron a un montón de personas travestis y trans del Estado que habían entrado por el cupo laboral, que fueron en contra de todos los organismos que dicen género, mujer o algo parecido en el título. Pero bueno, realmente creo que Argentina es una potencia en este sentido, y que solamente cabe repudiar a este tipo, Totalmente. no darle mucha más explicación, porque bueno, hay leyes que nos ponen a nosotras y a nosotros al cuidado de este tipo de personas. Pero bueno, no quería dejarlo pasar, ¿no? Súper válido. Bueno, vamos a invitarla a Valeria a que nos acompañe. Vale, cuando quieras. Bueno, yo mientras la voy presentando, Valeria Di Croce escribió este libro espectacular. Ahí se ve mejor, a ver. No sé. El arca de Milei. El arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder, ¿no? Es un libro, bueno, yo ya leí bastante, tengo varias marquitas, tengo un montón de preguntas, de cosas para conversar con Valeria, pero en principio, bienvenida.
Bienvenida. Bienvenida a Eva Un TV. gusto. Aprovechamos que nos olvidamos, porque siempre lo hace el pelado, pero sigan a Eva TV en todas sus redes sociales, en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook, en el YouTube, todo. En el Twitter, en todos lados. Pueden seguir a Eva TV, ahí está la plaquita. Y bueno, la recibimos a Valeria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy lindo el estudio hablando de... No había venido, no conocía, solo había visto por ¿Viste? Y te el viniste stream. bien combinada, ¿viste? Me preproduje Sí. y vine combinada, sí, sí. Sí, porque eso para mí es muy importante. A mí hay colores que no me gusta cómo quedan con Yo me vine de gris, no sé si pega. Vos viniste bien, ¿Sí, viniste está bien. bien? Sí, viniste mejor que el pelado. No me lo dijiste. te Ah, digo. bueno. Ahí no sé si la vara está muy alta en ese sentido. Bueno, vale, tu libro se escribe en la época, obviamente, pero es un trabajo que se nota que venís haciendo hace mucho tiempo, porque las conversaciones que hay, el nivel de detalle no es muy grande. Yo les cuento a los que nos están viendo, ella organiza un poco el libro en 3 shocks muy grandes que hay: el shock económico, el shock de la pandemia y el shock político. Y me gustaría que empecemos por donde empieza el libro, que es el shock económico, que vos empezás hablando de Caputo, ¿no? Caputo el ineficiente se llama. ¿Por qué se llama así ese El primer capítulo. Como bien decís, Mechi, el primer shock, que es el shock económico, ubica el inicio de todo este fenómeno en el gobierno de Mauricio Macri. En todo lo que fue, sobre todo el programa económico, que desde los libertarios, los liberales, veían con muchas críticas porque lo consideraban que había sido gradualista el gobierno de Mauricio Macri, algo que va a decir el propio expresidente de la Nación más adelante, que se quedó corto, que por eso necesitaba un segundo tiempo, ¿no? El libro que escribe Macri, ¿no? Exactamente. Ese gradualismo es muy criticado por un grupo de economistas que vos conoces muy bien, que tenían, y ese es un dato, a Esper como el que encabezaba, ¿no?, ese grupo, y de hecho Esper termina siendo candidato a presidente en el 2019. Y ese capítulo que habla de Caputo el ineficiente, que es Luis Caputo, el actual ministro de Economía, presenta a un Caputo muy cuestionado por Javier Milei y todo este grupo de economistas. No era solo Javier Milei, digo, ahí estaba Adorni, estaba Spotorno, estaba el propio Agustín Echevarne, que lo invitan siempre como un economista, y no es ni más ni menos que el presidente de la Fundación Libertad y Progreso, que tiene relaciones... Esto estamos hablando del 2015, y después también vos te metés en 2018 cuando ya está el FMI, digamos, ¿no? Ellos se consolidan, o sea, su año de celebración es precisamente el 2018. Ellos durante todo el gobierno de Mauricio Macri cuestionan, porque además toman partido por otro ministro de este gobierno, del gobierno de Javier Milei, que es Sturzenegger. El coloso. Exactamente. Sturzenegger estaba en ese momento con Lucas Liach en el Banco Central. Ellos hablan de ese 28D, que es el 28 de diciembre, donde se discute la meta de inflación, y ellos consideran que, por un lado Marcos Peña y por otro lado Caputo, intervienen en la credibilidad y la autonomía del Banco Central. Es el famoso meme, ese en que está Mauro Alessandro, Sturzenegger y Lucas Liach, y atrás se ve el 10 más menos 1, que igual yo lo veo a la distancia y digo, añoro ese 10, sí, ¿no? dame un 10. Que igual El no 11. se cumplió. No se cumplió. Que igual no se El cumplió. 12 hubiera ¿no? estado bien. Claro, hubiese estado hermoso, pero es ese famoso meme, es el día este que vos estás relatando. El 28D, que además Milei enuncia muchas veces el 28D, el 28D, toma partido por Sturzenegger y critica mucho a Caputo, y él advierte que esto termina en el Fondo Monetario Internacional. De hecho, una de las cocardas que se pone Javier Milei en ese momento es decir, yo avisé que esto iba a pasar. Critica mucho él a los Fernando Iglesias, a Amadeo, actualmente con responsabilidades también en este gobierno. Fernando Iglesias le lleva las valijas en algunos viajes. Exactamente. Lo recibe, ¿no? Viajó con él a Alemania, pero en ese momento él los acusaba de amarillos, tibios, brutos, ignorantes, y la caterva de ese lenguaje tan fino que tiene el actual presidente de la Nación. Y él, junto con este grupo de economistas, tienen su momento fiesta el 6 de diciembre del 2018 en la City, muy 90 todo, donde quien habla ese día como principal orador es José Luis Esper, y donde lo que surge de ese encuentro de economistas liberales que celebran haber copado los medios, ser lo que está a la derecha del macrismo, esos liberales proponen que Esper sea candidato en el 2019, y ese día empieza la campaña con un realmente punto de crítica muy fuerte. Milei llega a decir ese año en una entrevista que da a fines del 2018 que están hablando del peor gobierno de la historia. No solo Caputo era el peor de economista, que ahora es el mejor, entonces uno se pregunta, bueno,
¿Qué cambió pasó en el Caputo. medio? ¿Qué pasó en el medio, no? Que... Entonces ahí es donde uno empieza a decir, bueno, por ahí lo que uno tiene que empezar a buscar es si Milei, según le conviene en cada momento, elige un Caputo distinto para su mesita de luz, o los intereses que estaba defendiendo en ese momento eran unos, los que defiende ahora son otros. Pero es el mismo Caputo, o sea, él acusa a Caputo, y cuando yo hablo de Caputo el ineficiente, no lo digo yo, lo dice No, sí, vos lo Javier citás Milei. textual. Vos sabés que me acordaba que en el 2018, yo en ese momento estaba viendo afuera y teníamos una ONG de economía feminista, y en un momento yo estaba sacada porque había salido una consultora que se llama Ejes de Comunicación con un ranking de economistas al aire, ¿no? Y en el primer puesto del ranking de economistas al aire, ¿quién estaba? No, Javier Milei. Javier Javier Milei. Milei. Javier Milei. Y Y segundo, si uno mira, ¿y segundo quién encuentra estaba? Esper. No, Espotorno. ¿Vos sabés que estaba Espotorno? Bueno, ese día en la City, Espotor no estaba. Y si uno mira esos nombres, son quienes hoy integran, sacándolo a Milei y a Esper, que está en la Cámara de Diputados, son quienes integran hoy el Consejo Asesor Económico. Bueno, a Espotorno lo fletaron porque según Milei se Lo llevaba acaba de info. retuitear. Hoy tempranito mirá, lo o sea, retuiteó, se así que se está ahí indirectamente lo validó porque habla bien de él. Entonces digo, Milei tiene una tendencia a poner en valor a aquellos que le sirven al discurso de ese momento, porque también su discurso fue incorporando progresivamente distintos conceptos. Eso te iba a preguntar. La estructura ideológica de ese grupo, de ese momento, ¿es similar a la actual? Por ejemplo, estas cuestiones de ir en contra de los derechos de las mujeres, las diversidades, ¿ocupaba parte de ese inicio o cambió, viró? Ese es un punto muy interesante, con Mechi lo hemos hablado bastante. Ese grupo de economistas sostienen un discurso liberal económico. Algunos más clásicos, otros menos clásicos. Digo, Milei se presenta como un anarcocapitalista. Yo estoy convencida que ideológicamente es un conservador, aunque defienda las ideas liberales, que tampoco son las ideas liberales clásicas. Digo, eso lo hemos hablado mucho, Mechi está trabajando Sí. sobre eso. Él se presenta como libertario, anarcocapitalista, y empieza a decir que es anarcocapitalista en una cosa, que filosóficamente es minarquista. Digo, él divide su pensamiento como en grupos. Y ahí aparece un personaje fundamental en este entramado de grupos que se van juntando, que es Agustín Laje, porque Agustín Laje va a poner blanco sobre negro y va a decir, bueno, están los liberales económicos, que qué nos aportan a las nuevas derechas. Él tratando de definir esa nueva derecha creciente que venía ya instalándose hace un tiempo, él dice, bueno, por un lado están los liberales no estatistas, aclara. Digo, y ahí también está esta discusión que a veces confundimos y decimos, bueno, pero los liberales clásicos no están en contra del Estado. No, claro, no están. Por eso él dice liberales, no estatistas. Después tenemos, va a decir, los conservadores, que son quienes aportan las ideas de en contra de la agenda de género, la familia, de la que ustedes hablaban hace un ratito en el programa, lo que dice ayer Cunio Libarona en el Congreso, Sí, es una es lo cosa que de locos. dicen los conservadores, Dios, patria y familia. Y el tercer grupo, va a decir Laje en su definición de las nuevas derechas, son los patriotas. Los patriotas donde podemos ubicar a Villarroel. Bueno, por eso ustedes escuchan lo que está diciendo Valeria, por algo se llama El Arca de Milei, el libro de ella, porque hay un montón de especímenes, ¿no? Que vienen de distintos recorridos y parece que se ensamblan todos en esto, y por eso también hay veces que vemos cosas como para un lado, porque digo, lo de Cunio Libarón ayer, yo creo que hay muchas partes del mileísmo que no debe estar tan de acuerdo, ¿no? Y tampoco es algo que la sociedad realmente, desde el PRO para la izquierda, tampoco es algo que la sociedad defienda lo que dice Cunio Libarona. Y yo los escuchaba a ustedes, y hay algo más grave en lo que él enuncia ayer en la Cámara de Diputados, que es el ministro de Justicia desconoce las leyes de su propio país. Totalmente. Porque nosotros tenemos legislación que establece que lo que dijo ayer no es solo una burrada, es desconocer el propio entramado jurídico que él debería garantizar Por su eso yo cumplimiento. decía, es solo repudiable y que hay que hacer cumplir la ley. Él no importa la opinión su opinión. de él. O sea, no importa su opinión. Él puede estar a favor o en contra del aborto legal, pero hoy es ley. Pasa Es el ministro de algo Justicia. muy interesante, Mechi, en lo que él dice ayer, porque cuando se empiezan a cruzar, lo corrigen, Carla Carrizo interviene, la diputada de la UCR, él dice, bueno, pero esto lo dijo Milei. Y él encuentra en el discurso de Milei, porque él dice Foro de que Davos. lo leyó textual del discurso de Milei, la validación. Y ese es el problema que hoy tenemos. Nuestro sistema democrático, todo, sus instituciones, son las cuestionadas. No es solo la política. Estamos hablando de alguien que busca la validación
por una cuestión de fe. Bueno, pero lo dijo Milei. Y eso es lo que está Y derramando. lo dijo en el foro de Davos, lo dice en enero de este año en el foro de Davos, cuando él dice que hay una agenda sangrienta, que es la agenda del feminismo, y que además la une con la agenda ambientalista. Hace una cosa habla de las teorías malthusianas, vos que sos economista habrás leído a Malthus, ¿no? Y dice, bueno, Malthus tenía una idea de que mientras que la población crecía de manera geométrica, los alimentos de manera aritmética. Entonces en un momento te ibas a crecer tanto la población que no ibas a tener la comida suficiente, ¿no? Una cosa que con la revolución industrial muere esa idea, ¿no? Pero ellos es la un retoman. punto ese, porque vos preguntas, bueno, ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se encuentran? Lo que cuenta Mechi es algo que se ha usado en lo que ellos llaman la teoría, para decirlo, ellos discuten, no ellos en Argentina, sino en Europa, se empieza a discutir el incremento o no de la población y ellos acusan a la inmigración, además, sumando a lo que dice Mechi, de que ya la población europea no es pura. Y eso pasa porque reciben inmigrantes. Entonces hablan de la teoría de la gota de sangre, ¿no? Que después se traslada a Estados Unidos y es de donde empiezan a crecer los grupos antinegros, inmigrantes, o sea, y empieza a haber algo ahí, y hay teorías, manifiestos escritos sobre eso, que antes estaba subsumido por ahí en las redes sociales, en los foros, pero esa forma de hacer comunicación empieza con For Change, cuando se cierra por el crecimiento de ese tipo de discurso de odio racial, antiinmigrantes, aparece A-Change, después A-Kun, o sea, van trasladándose y hablando de eso en comunidades, en foros, y es el presidente Donald Trump quien va a validar el discurso. Entonces, cuando uno dice, bueno, Milei retuitea, Milei le pone me gusta a algo, y él dice, no, pero yo no lo dije. El informe que hace la comisión que integran tanto demócratas como republicanos después de la toma del Capitolio tiene un apartado muy interesante donde se habla precisamente de que Donald Trump es responsable de haber retuiteado y de haber posteado o puesto me gusta, porque en el lenguaje de las redes, tanto que hablan del lenguaje de las redes, eso implica una validación de ese discurso. Igual me das el pie justo para hablar, ya que hablamos del lenguaje de las redes, de uno de los mejores amigos de Milei, que es Elon Musk en este momento, que justo esto que vos decías, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, pero Twitter, antes de ser X, en Twitter el CEO anterior, el dueño anterior, estaba en una movida de limpiar un poco los discursos de odio, bajar el nivel de fake news. De hecho, le habían baneado la cuenta a Donald Trump, ¿no? Y uno de los motivos que esgrime Elon Musk para comprar Twitter es que él quiere devolver la libertad de expresión a ese antro que, como decía el gordo Dan el otro día cuando recibió su premio, esa cloaca en donde todo el mundo se tira con de todo. Entonces, ahí me gustaría un par de cosas, ¿no? Primero, ¿cuál es el rol que vos ves de esa relación, ese vínculo entre Milei y Elon Musk que hoy está muy parecido, o por lo menos pareciera bastante fuerte? Y lo otro también esto, vos venías diciendo, ¿no? Como toda esta cloaca va también llevándose a la práctica real, porque yo no digo que lo virtual no suceda, porque sí sucede, pero no es lo mismo que estén gritando en Twitter a que haya unos locos disfrazados en el Capitolio y después unos locos disfrazados también cuando Lula gana en Brasil, y en cualquier momento van a venir esos de los cuernitos y la carita pintada por acá también, si seguimos así. Bueno, yo ahí son un montón de cosas. Yo voy a tratar de ordenarme porque abrimos derivadas. Son peligrosas. Acá, estás en una situación muy peligrosa, estás en el medio de una subordinada tras otra. Vamos con Elon. Hay un dato que a mí me parece interesante que está en el libro más profundizado, pero es cuando Donald Trump sucede lo del Capitolio, Donald Trump había realizado un discurso ese día a la mañana. Él fomenta, aparte de todo lo que pasaba en las redes y la validación de lo que él consideraba fraude, que ya venía de 3 meses atrás, recordemos que las elecciones habían sido en noviembre del 2020 y el punto de validar esa elección, el resultado electoral, o con cuestionamientos o sin cuestionamientos en el Capitolio, era el 6 de enero. Él insta, después de que varios de los principales referentes, influencers, que podrían ser el gordo Dan de Estados Unidos, o el Juan Doe, o el Juan Pablo Carreira, circularon información, incluso acusaron al propio Partido Republicano de traicionar a Pence, que era el vicepresidente de la Nación y tenía a cargo ese día la asamblea que tenía que validar el resultado electoral, que lo daba como vencedor a los demócratas, en ese momento a Biden. En ese momento lo que sucede es que
Twitter da de baja 70.000 cuentas. No una, no dos, no, 70.000 cuentas. Y unos días después da de baja la cuenta de Donald Trump, argumentando que preveían más violencia si él seguía reproduciendo toda esa información que instaba a esa consigna que proviene de Roger Stone, que es un asesor comunicacional de Donald Trump, que era: no nos roben los votos, detengan el robo de votos. Esa era la consigna. Que después, casualmente, Cerimedo, que de eso también habla el libro, la va a usar en Brasil, que no roben los votos. O sea, se replica ese mismo modelo. Y lo que uno ve ahí es Donald Trump genera su propia red social, y esos discursos se van trasladando a otros lados, ¿no? Con la dificultad de regular los servidores que están en otro país, que entonces no pueden... Bueno, todo eso va pasando. Y cuando Elon Musk, que ustedes lo contaron en el programa, por una diferencia que tiene con su hijo y su decisión, digamos, no solo de género, sino también de cambiarse el apellido. Esa se saca el apellido de su padre. O sea, la relación ya estaba compleja. Él habla en una entrevista recientemente de que su hija murió. Sí, es tremendo. Cuando eso no pasó, digo, él la desconoce. Y él, en ese proceso, decide comprar, allá por marzo-abril, la red social. Pero la va a terminar comprando, o sea, toda esa negociación llega hasta el mes de octubre. Son meses y meses donde él tuitea, discute, se baja, se vuelve a subir, llega a una instancia judicial cuyo último momento era el 28 de octubre. El día que él termina cerrando esa negociación es el día que triunfa Lula en Brasil. Mirá, eso Digo, no lo y eso sabía. va en paralelo, porque uno después ve cuál es la reacción de la red social en Brasil y cuál es la respuesta, a diferencia de lo que había sucedido tras la toma del Capitolio, que se dan de baja las cuentas que fomentaron la toma del Capitolio. Elon Musk niega darle al Tribunal de Justicia de Brasil la información que pide para saber quiénes son los responsables que están detrás de esas cuentas que fomentaron la violencia en los hechos en Brasil previo a la asunción de Lula y posterior. Digo, entonces ahí hay un vínculo donde un empresario, un tecnorrico, como decimos nosotras, digo, de los 10 hombres, porque son hombres, no son mujeres, son hombres, de los 10 hombres más ricos del mundo, 8 están vinculados a ese capitalismo de plataformas. Y yo lo aprendí esto de Mechi, ganaron en pandemia lo que tenían proyectado ganar en muchos años más. Entonces hay un crecimiento en donde los verdaderos dueños, hoy también de la palabra y de la plaza de conversación más grande que tiene el mundo, que es X, son personajes como Elon Musk. Sí, y aparte, con Valeria hablábamos de esto porque estábamos las dos medio... Ñoñas, pero, claro, digámoslo. pero Sí, sí. si vos mirás la lista Forbes de los 10 más ricos del mundo, 9 de los 10 son empresarios tecnológicos, ¿no? Y además, no sé, Elon Musk entra en el 2020 a ese ranking, en el medio de la pandemia. Crecimiento exponencial. Venía Zuckerberg, había entrado en 2015 con Facebook. Slim viene de mucho tiempo atrás sí. porque su vinculación con los negocios, y además sube y baja todo el tiempo. Sí, eso suben y bajan, y de hecho en Latinoamérica le está bien posicionado, pero en el ranking general no. Pero lo que nos llamaba la atención era estos que van también en una nueva forma de, nosotros le decimos tecnorricos por esto, ¿no? Pero además el tecnorrico no es solamente alguien que tiene mucho dinero, sino esto que decía Valeria, ¿no? Que compran espacios de comunicación. Ya habíamos visto en Google Analytica, en la película, todos los contactos que había con las campañas, pero lo de Elon Musk también. Y no es solamente el espacio de la comunicación, sino también los datos, que nos trae a un tecnorrico que tenemos local, ¿no? Que estos días también estuvo dando vueltas por ahí porque el compañero Galperín. El compañero camarada revolucionario Marcos Galperín, ¿no? Que copió el modelo, hay que decirlo, o sea, porque se habla mucho de Galperín y su crecimiento. Él copia un modelo en esto de que todas las fuerzas del cielo vienen del norte y de original acá no tiene nadie nada. Copian todo, modelo norteamericano sobre todo. La primera billetera virtual, por decirlo así, es la conocida PayPal. Exacto. Allá por fines de los 90, 99, 2000, y la crea y la funda el señor Peter Thiel. Mira, ese es uno que también ella lo tiene muy en el radar y el resto de los mortales no. Así que contanos quién es Peter Thiel. Peter Thiel crea
PayPal, allá por fines de los 90, principios del 2000, se junta, se asocia en ese momento con Elon Musk, que era como el niño novedad de Silicon Valley, con un perfil menos político. Peter Thiel tiene un perfil más político. De hecho, él fue parte de los equipos de Donald Trump y es el vínculo político entre Silicon Valley y los políticos, sobre todo republicanos. Él creó, de hecho, el banco de Silicon Valley que cerró recientemente, que fue un escándalo. Y en ese momento él se asocia y para mí hay un momento maravilloso que para mí es el primer hombre que lo hace perder en algo a Elon Musk, que no le gusta perder a nada, ¿no? Y él compra una parte de PayPal y tiene la intención de crear ya en ese momento, estamos hablando del año 2000, una empresa que se llamara X.com. Y le dice el mercadeo que no garpaba el nombre, que daba cuestiones sexuales, daba triple X, que el nombre no iba, que PayPal era mejor. Él estaba empecinado, se va de viaje porque se acababa de casar, tenía pospuesto su viaje de luna de miel, y en el momento que se va, Peter Thiel dice, este tipo no es confiable, por el señor Elon Musk, que digo, son conocidas ya, en ese momento no, pero son conocidas las historias de sus idas y vueltas, subes y bajas de humor que repercuten en general en sus negocios y que ponen muy nervioso a los accionistas y a los directorios. Y en ese momento lo terminan sacando del directorio. Cuando vuelve Elon Musk lo habían dejado afuera de todos los negocios y queda una pica ahí, que se va a saldar cuando, después de 3 frustrados lanzamientos de SpaceX, se queda sin plata Elon Musk para financiar ese proyecto y aparece Peter Thiel a financiarlo. Pero Peter Thiel es interesante para la Argentina porque él se ha convertido ya hace varios años en el principal defensor de las criptomonedas. Claro. Organiza grandes foros, grandes charlas, viaja por el mundo diciendo que el dinero papel y el Banco Central ya no sirven para nada, no sé si le suena. Dice que el dinero papel es peor que el papel higiénico y que tenemos que destruir... Me suenan todas esas ideas del excremento, ¿no? Los billetes como excremento. Sí. Hay un ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de ahí. Y Peter Thiel estuvo en Argentina, pasó desapercibido. ¿Cuándo estuvo por acá? Febrero. En febrero nos visitó, no nos avisaron, no nos invitaron a la fiestita. No nos invitaron, no se difundió, no hubo información oficial de esa reunión, solo un reposteo medio así al pasar. ¿Por qué no nos avisan de esas cosas? Yo ahí creo que usted que es economista va a saber más, pero a mí me da muy sospechoso que alguien que se saca fotos con cuanto tecnorrico y cuanto, sobre todo si es extranjero. Sí, porque aparte viajó y se sacó, como vos decís, selfie por acá, por allá, con los deditos así todos, ¿no? Mirando a cámara, no mirando a cámara. Bueno, el que se saca fotos con todo el mundo se reúne en la Casa Rosada. No es que fue que se reunió en el hotel cuando todavía estaba en el hotel y no se había mudado a Olivos. Lo recibe en Casa Rosada, están los registros del ingreso a Casa Rosada, que son públicos, y él se reunió 2 veces con Peter Thiel. Quien organizó esas reuniones es quien preside el Consejo Económico, es Reidel, que también es el que lo llevó a Javier Milei al campamento de multimillonarios. Y a mí siempre me genera duda decir, bueno, a ver... Campamento multimillonario me suena a Estados Unidos, a Moist Session, la serie, quien la vio va a entender la alegoría. Sí, ¿no? Y viste esa especie de discoteca que tienen como unas cavernas. No me los imagino durmiendo en carpa. Claro. De hecho, miren cuán cerrado es que solo se difunde la lista inicial, no se confirma quiénes son los que van y en general lo poquito que se conoce de esos encuentros que se vienen haciendo desde fines de los 80 son esas típicas fotos de paparazzis norteamericanos que muy a la distancia, con teleobjetivos, logran captar la foto de la heredera de tal empresa que entró. O Paris Hilton. Exacto. que se sube alguna. Y de nada ellas. más, porque no los dejan entrar con equipos de comunicación. De hecho, Milei, que suele viajar con Santiago Oría, que es su videasta, esa vez no lo llevó porque no podían ingresar. Mira. Las reuniones con Peter Thiel no tuvieron agenda oficial y es interesante cuando uno ve el reposteo de Javier Milei, donde él retuitea a alguien que dice, acabamos de tener una reunión con Javier Milei, con Peter Thiel, estuvimos en la Casa Rosada. Los comentarios abajo de seguidores de Milei son, ¿de qué hablaron? El genial Peter Thiel. Digo, es un personaje lo que para el mundo de las criptomonedas, de los negocios, están en contra del sistema financiero tradicional. Digo, y esto viene a lo que contaban ustedes recién, digo, el problema actual que hay entre el sistema financiero tradicional y un personaje como Galperín. Sí. Igual
igual yo me quedé pensando también esto de los tecnorricos que decíamos, ¿no? No es solo que están llenos de guita, sino que además operan y tienen mucha influencia política. Y bueno, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, Amazon logra no pagar impuestos. Tenés Jeff Bezos, es tremenda la cantidad de impuestos que evade. Con Twitter pagaron un FMI. Elon Musk pagó el monto del FMI para comprar eso, pero los compra también porque es un espacio, como ella decía, en donde se debate y donde pasan cosas. Entonces, estos tecnorricos no son solamente gente con dinero, sino que son gente con dinero y con una agenda muy importante. Y a mí por eso me parece tan valioso lo que escribió Valeria, porque te saca un poco de la cabeza de acá, ¿no? Porque acá siempre estamos mirando los ricos que conocemos, que tienen otros problemitas, pero esto es una agenda global que cambió mucho en el último tiempo, que cambió mucho en los últimos 10 años, diría yo. En el inicio del libro, en el shock económico, yo abordo que la visita, o sea, en el primer capítulo, la visita de Macri a Davos. Y ahí hay una transformación interesante. Para Macri ir a Davos era la gran cosa, porque esos son los empresarios que le gustan, porque son con quienes quiere tener relación. Cuando uno ve la llegada de Milei a Davos, hay un disvalor ahí. Él viene a criticar a los empresarios que organizan Davos. Para Milei son progres los empresarios de Davos. Claro, pero además porque ellos cuestionan, sus textos económicos, Milton Friedman lo cuestiona, la responsabilidad social empresaria es mala palabra. Ellos cuestionan a los empresarios que plantean con el dinero de sus accionistas tener responsabilidad social. Eso nosotros no tenemos. O sea, lo único que le interesa a un empresario, que es en un punto lo que le dice Guillermo Francos a Paolo Roca, días después de que Milei asumiera. Recordemos que Paolo Roca financió la campaña de Milei, fue uno de los aportantes, y le dice, ustedes no se tienen que preocupar de nada, le dice Francos. Es público, lo dice en una charla entre ellos, solo de hacer dinero. Solo de llenarse de plata. Son los héroes que fugan, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría que le hagas alguna pregunta, vos que tenías varias en el tintero y te comimos la cabeza entre las dos. Muy interesante, igual estuvieron hablando. Yo te quería consultar, en los últimos días estuvo bastante en boca de todos la cuestión de la vicepresidenta de la Nación, Villarroel, una discusión que se armó respecto a si es nacionalista, si no es nacionalista, si se puede peronizar o no. ¿Qué rol tuvo ella dentro del armado de Milei en términos de su llegada al poder? Si fue una alianza posterior a su armado, si fue una alianza previa, si estuvo en la cocina, y qué rol crees que puede llegar a tener hoy en la política nacional. Al principio yo les decía que Laje habla de los tres grupos, ¿no? Los libertarios, los conservadores y los patriotas. Si nosotros tendríamos que ubicar a Villarroel en un lugar, ella ocupa el lugar de lo que Laje va a definir como patriotas, que son quienes defienden la soberanía y tienen yo digo falso antiglobalismo, porque en realidad copian una agenda extranjera para cuestionar el globalismo que propone responsabilidad social, estar atentos al cambio climático, una agenda a favor de la salud de las mujeres en función de la interrupción voluntaria del embarazo y de políticas de salud. En ese marco, si yo te digo, bueno, aportó en realidad no hay un armado a la manera tradicional como nosotros podemos comprender la política. Entonces no hay una especulación tampoco de Milei de qué le aporta a cada uno, porque si así hubiera sido, hubiera hecho una alianza con Patricia Bullrich y Mauricio Macri mucho tiempo antes, que la intentó hacer, pero la intentó hacer en sus condiciones y en sus términos. Entonces él, ¿qué decía? Vengan ustedes a La Libertad Avanza, yo los voy a tratar bien, obviamente la centralidad estaba puesta en él, pero yo no voy a ser nunca parte de Juntos por el Cambio. Él toma una decisión ahí arriesgada, que es decir, yo no voy a perder identidad. Puedo ganar o perder con esta, pero voy y muero con esta, que es una discusión que dan sus propios seguidores, que da su propia militancia, que no es homogénea, es absolutamente heterogénea. Entonces, cuando decimos que hay conservadores, libertarios y que hay patriotas, cada uno tiene su agenda. Cuando Milei dice, no es mi agenda, no está mintiendo. Lo que pasa es que él no se puede desprender de que eso es parte hoy de su gobierno. El discurso de Villarroel ayer responde lo que vos me preguntás. No hay posibilidad de que Villarroel sea peronista, porque nosotros defendemos una idea de comunidad, una idea de justicia social, soberanía, todo aquello que nosotros defendemos, ella lo desprecia. Entonces, defender la soberanía argentina sin pelear por la justicia social, sin pelear por la independencia económica,
es un discurso vacío, digo, porque ahí está el problema. A mí no me convence que ella diga que defiende la patria, porque en todo caso la discusión es qué entiende ella por patria y qué entendemos nosotros. Y a mí me gustaría tener esas discusiones con ellos. Yo no niego que ellos amen a la Argentina, pero en el momento que veo que copian modos extranjerizantes, que sus ídolos son empresarios extranjeros, y yo dejo de creerles. Cuando veo que sacan el RIGI, yo no puedo creer que ella sea patriota cuando levantó la mano para votar el día que había que desempatar. Entonces digo, lo patriota se diluye en el discurso. Y cuando ella se suma cuando se discutía la interrupción voluntaria del embarazo. Ella era la presidenta del centro que ayer lo tiene en primera fila en el Senado cuando hace una reivindicación de la dictadura y plantea, desconociendo, al igual que el ministro de Justicia, las leyes del Estado, porque no existe posibilidad de que ella verbalice, vamos a reabrir las causas, salvo que tengan en carpeta algo que no conocemos. Y a mí me genera mucha contradicción estar discutiendo algo que esta sociedad ya saldó. Sí. Las leyes de impunidad, de obediencia debida, de punto final, se derogaron. Esta sociedad hizo los juicios. Digo, esta Argentina ya dejó atrás esa discusión porque la saldó con sus instituciones. En el Congreso, en el Ejecutivo, volver a discutir como ellos quieren, en realidad es negar que nosotros como sociedad tuvimos esta discusión. Entonces digo, a veces caemos en esa trampa. Nos dicen, bueno, se pasaron 2 pueblos las feministas. No sé, digo, yo lo que veo es un ministro de Justicia que desconoce las leyes que los legisladores que representan a los ciudadanos y ciudadanas de este país votaron, discutieron. Y es una forma también de horadar a esas mismas instituciones, de desvalorizar la política. Me parece que hay que hacer un ejercicio de no puntualizar tanto en las personas, sino de seguir proponiendo un debate de ideas. Sí, ahí me parece central para cerrar ya, porque nos están haciendo señales de humo, carteles. ¿no? Que se está prendiendo fuego todo el estudio. No, me parece importante esto que decías de que Milei en cierta forma está reinventando el cargo también, ¿no? Muchas veces uno dice, no, pero ¿cómo va a ir a tal país y no pasar por la embajada o no encontrarse un embajador? Él de repente va a un país a recibir un premio que le dio la Universidad de San Pichicho, que no vale nada, y está ahí y no saludó al embajador, de hecho generó un conflicto diplomático, ¿no? Todo esto. Y nosotros miramos a veces la política que hace él con nuestra forma de hacer política. No lo digo ni como bien ni como mal, solo como una observación, ¿no? Yo miraba el estudio, ustedes tienen fechas muy emblemáticas, vi el 2003 por ahí, no sé si me estoy saliendo de cámara. Digo, y un poco yo creo que lo que está muy en discusión hoy es eso, la llegada de Néstor y de Cristina al gobierno y el proyecto que se inicia en 2003 puso en valor las instituciones. Y hoy lo que hace Milei desde el cargo que ocupa, votado por un sector de la población, que también yo creo que hay que discutir y animarse a discutir eso, a él lo elige 2 veces el 30%. Y en un balotaje obtiene el voto de quien había perdido, que era Patricia Bullrich, y se le suman esos 26 puntos que dan el 56. Pero desde 2003 hasta 2015 lo que nosotros vimos fue una puesta en valor de quien ejercía la presidenta. La presidenta es primero, después, antes Néstor, perdón, y después Cristina Fernández de Kirchner. Y el shock político que plantea el libro es que el sistema democrático, la justicia, los propios partidos no pudieron resolver, no quisieron, no pudieron, miraron para otro lado, lo que fue el intento de atentado de la vicepresidenta en el 2022. Y todos esos grupos de los que habla el libro confluían de manera indirecta o indirecta ese 1 de octubre de 2022. Bueno, por eso estábamos tan expectantes de recibir a Valeria. Dije. 1 de septiembre, bueno, este fin de semana. Me subtitulo antes de este que... fin de semana se cumplen ya 2 años de ese momento. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que les recomiendo mucho el libro. Se lee fácil, rápido. Tiene todos los detalles que Valeria nos mostró acá todo el tiempo. Pareciera que estás viendo de repente a Milei mismo moverse cuando lo cita y lo menciona. Pero además tiene un montón de información que yo creo que tenemos que mirarla porque tiene que ver con entender nuestra coyuntura. Y gracias, Lucas, por venir a reemplazar a Santiago cuando quieras. Sos bienvenido. Gracias. Que a Santi le mandamos muchos besitos. Gracias, Santi, también por el lugar. Si querés mandarle un mensaje a Santi, yo... No sé, nos va a estar mirando seguramente. Chequeando que esté todo ok. Sí. Así que gracias por la posibilidad. Bueno, nos vemos la próxima.